El día del funeral de Eduardo fue el peor y el mejor día de mi vida al mismo tiempo, aunque no me di cuenta hasta después. Llevaba 25 años casada con ese hombre y pensé que lo conocía completamente. Me equivoqué de la manera más dolorosa posible. La funeraria estaba llena de gente. Eduardo había sido un hombre respetado en el pueblo, dueño de 3 ferreterías y varios terrenos. Yo estaba ahí, vestida de negro, con el corazón destrozado, recibiendo las condolencias de familiares y amigos. Mi hermana Rosa me sostenía del brazo porque las piernas apenas me respondían. Roseli era un buen hombre, me decían. Roseli, están en nuestras oraciones, repetían otros. Yo solo asentía, tratando de no llorarme toda ahí mismo. A los 53 años me había quedado viuda y la idea de continuar sola me aterrorizaba. Fue entonces cuando la vi entrar. Una mujer de unos 35 años, cabello rubio teñido, vestida con un traje rojo que no era para nada apropiado para un funeral. Caminaba con una seguridad que me molestó inmediatamente. Tenía en las manos una carpeta gruesa y una sonrisa que no me gustó nada. Se acercó directamente hacia mí, sin saludar a nadie más. La gente se fue callando poco, sintiendo que algo estaba pasando. Mi hermana Rosa apretó mi brazo más fuerte. ¿Tú eres Roseli?, me preguntó sin presentarse. Su voz tenía un tono desafiante que me puso los pelos de punta. Sí, soy yo. ¿Y ustedes? Soy Valeria Mendoza, dijo abriendo su carpeta. La verdadera esposa de Eduardo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Sentí como si alguien me hubiera dado una cachetada con todas sus fuerzas. La gente comenzó a murmurar entre sí. Algunos se acercaron más para escuchar. Mejor. Perdón. ¿Cómo dijo? Logré preguntarle, aunque ya había escuchado perfectamente. Lo que oíste, querida, me respondió con una sonrisa cruel. Eduardo y yo nos casamos hace 5 años. Por la iglesia y por el civil. Tengo aquí todos los documentos que lo comprueban. Sacó de su carpeta unos papeles que me aventó prácticamente en la cara. Mis manos temblaron cuando los tomé. Eran actas de matrimonio, fotografías de una boda, documentos legales. Todo parecía real. Esto tiene que ser un error, murmuré. Pero mi voz sonaba débil hasta para mí misma. No hay ningún error, siguió Valeria, alzando la voz para que todos pudieran escucharla. Eduardo me prometió que se iba a divorciar de ti, pero nunca lo hizo. Me tuvo esperando 5 años mientras tú vivías como reina en la casa que me pertenece. La humillación que sentí en ese momento no se la deseo a nadie. Podía ver las caras de sorpresa, de lástima, de morbo de todas las personas que me conocían. Algunos familiares de Eduardo comenzaron a acercarse, curiosos por los documentos. Además, continuó Valeria con más crueldad, Eduardo me dejó todo en el testamento. Los 130 millones de pesos, las casas, los negocios, todo. Tú no tienes derecho a nada, porque técnicamente fuiste su amante todos estos años, no su esposa. ¡Eso es mentira!, gritó mi hermana Rosa. Roseli se casó con Eduardo hace 25 años. Sí, pero mi matrimonio es más reciente y es válido, respondió Valeria sacando más papeles. Además, tengo testigos de que Eduardo ya no quería estar contigo. Les decía a todos que eras una mantenida, una puta que solo quería su dinero. Esa palabra me pegó como un golpe físico. Me llamó puta delante de todos los que me conocían. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no de tristeza. Era pura rabia. Eduardo me contó que nunca te amó realmente. Siguió atacándome. Que se quedó contigo por lástima, pero que conmigo había encontrado el amor verdadero. Yo soy 18 años menor que tú, ¿sabes? Podía darle lo que una vieja como tú ya no podía. Los murmullos de la gente se hicieron más fuertes. Algunos parecían estar del lado de Valeria. Otros me miraban con pena. Mi propio cuñado, el hermano de Eduardo, se acercó para ver los documentos que ella había traído. Roseli, me dijo en voz baja, tal vez deberíamos revisar esto con calma. Sí, es cierto que Eduardo se volvió a casar.
No podía creer que hasta la familia estuviera dudando de mí. Después de 25 años cuidando a Eduardo, trabajando junto con él en los negocios, criando a Miguel como mi propio hijo. Miguel. En ese momento recordé que mi hijastro estaba ahí, parado junto al ataúd de su padre. Tenía 16 años y había perdido a su papá. Pero cuando volteé a verlo, me di cuenta de algo que Valeria no sabía. Valeria, le dije con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Antes de que sigas hablando, ¿podrías hacerme el favor de voltear para atrás? ¿Para qué? Me preguntó con burla. ¿Para que me distraigas mientras llamas a tu abogado? No, respondí tranquilamente. Para que veas a tu hijastro. Valeria volteó hacia donde estaba Miguel y vi cómo su cara cambió completamente. De la seguridad pasó y de la confusión al pánico. Ese niño no puede tener 20 años, susurró. Tienes razón, le contesté. Tiene 16. La cara de Valeria se puso blanca como papel. Todos sus documentos, toda su seguridad, toda su arrogancia se desplomaron en segundos. Porque ella había basado toda su estrategia en una mentira que Eduardo le había contado. Eduardo me dijo que su hijo ya era mayor de edad, murmuró, viendo a Miguel que se acercaba hacia nosotras. Me dijo que tenía 20 años y que ya no necesitaba mantenerlo. Pues Eduardo te mintió, le respondí, sintiendo como poco a poco recuperaba el control de la situación. Miguel acaba de cumplir 16 años el mes pasado. Y según la ley mexicana, tiene derecho a la mitad de la herencia de su padre. Miguel llegó hasta donde estábamos. Era alto para su edad, moreno como su papá, pero con los ojos tristes que había tenido desde pequeño. Eduardo lo había abandonado cuando tenía apenas 8 años, después de que su mamá muriera en un accidente. Yo había sido la que insistió en traerlo a vivir con nosotros. Durante 8 años había sido más su madre que su madrastra. ¿Qué está pasando, mamá Roseli?, me preguntó. Siempre me decía mamá, aunque no fuera su madre biológica. Esa confianza que me tenía era lo más valioso que tenía en la vida. Esta señora dice que se casó con tu papá y que tiene derecho a toda la herencia, le expliqué con voz calmada. Pero se le olvidó investigar que tú también tienes derechos. Valeria nos miraba como si fuéramos fantasmas. De repente, todos sus planes perfectos se habían venido abajo. Empezó a revisar sus papeles desesperadamente, como si fueras a encontrar una solución mágica ahí. «Esto no puede ser», murmuró. Eduardo me prometió que no había ningún problema legal. Me dijo que podía quedarme con todo sin complicaciones. Pues Eduardo te mintió en muchas cosas, le dije, sintiendo una extraña tranquilidad. ¿De verdad creíste que un hombre que estuvo casado conmigo 25 años y que abandonó a su propio hijo iba a ser honesto contigo? La gente que estaba alrededor comenzó a darse cuenta de que algo no cuadraba en la historia de Valeria. Mi cuñado se acercó a Miguel y le puso una mano en el hombro. ¿Es cierto que tienes 16 años, Miguel?, le preguntó. Sí, tío. Cumplí 16 el 15 de marzo. Mamá Roseli me hizo una fiesta, respondió Miguel, mirando a Valeria con curiosidad. ¿Y quién es esta señora? Alguien que se va a llevar una sorpresa muy grande cuando hable con un abogado, respondí. Valeria guardó todos sus papeles rápidamente y se dirigió hacia la salida, pero antes se volteó hacia mí una última vez. Esto no se va a quedar así, Roseli. Tengo documentos que prueban que Eduardo se casó conmigo. Voy a pelear por lo que me pertenece. Perfecto, le contesté. Nos vemos en los tribunales. Cuando se fue, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Rosa me abrazó fuerte y Miguel se puso del otro lado. Mamá Roseli, ¿es cierto que papá se casó con esa señora?, me preguntó Miguel en voz baja. Esa pregunta me partió el corazón.
¿Cómo le explicas a un muchacho de 16 años que su padre, además de haberlo abandonado una vez, también había traicionado a la mujer que lo había criado? No lo sé, mijo, le respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que tú tienes derechos que nadie te puede quitar. Y yo voy a asegurarme de que se respeten. Yo no quiero nada de la herencia si eso va a causarte problemas. Me dijo con una madurez que me sorprendió. Miguel, escúchame bien, le dije tomándolo de las manos. Tu papá cometió muchos errores en la vida. Conmigo, contigo, con esa mujer. Pero tú no tienes la culpa de nada. Mereces lo que te corresponde por ley. La gente comenzó a irse poco a poco. El funeral había terminado de la manera más extraña posible. En lugar de despedir a Eduardo en paz, habíamos terminado descubriendo que tal vez todo lo que sabíamos de él era mentira. Esa noche, cuando estábamos solos en la casa, Miguel y yo nos sentamos en la sala. La misma sala donde Eduardo y yo habíamos visto televisión durante 25 años. Donde habíamos platicado sobre los negocios. Donde habíamos discutido sobre el futuro de Miguel. «Mamá Roseli», me dijo Miguel de repente. ¿Tú sabías que papá andaba con esa mujer? Esa pregunta me la había estado haciendo a mí misma toda la tarde. ¿Había sido tan ciega? ¿O simplemente no había querido ver las señales? No, mijo. No lo sabía, le respondí. Tu papá salía mucho por los negocios. A veces se quedaba fuera varios días. Yo pensé que era por el trabajo. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Ahora vamos a descubrir toda la verdad, le dije, aunque yo misma no sabía cuál era esa verdad. Y vamos a salir adelante, como siempre hemos hecho. Pero por dentro tenía un miedo terrible. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si Eduardo realmente se había vuelto a casar y todo lo que yo creía mío en realidad le pertenecía a ella? 3 días después del funeral, cuando todavía estaba tratando de procesar todo lo que había pasado, llegó el abogado de Eduardo a la casa. Se llamaba licenciado Ramírez y había sido el abogado de la familia durante más de 15 años. Lo conocía bien, pero esa tarde traía una cara que nunca le había visto. «Roseli, necesitamos hablar», me dijo cuando le abrí la puerta. Y es mejor que Miguel también esté presente. Nos sentamos en la sala, la misma donde Miguel y yo habíamos hablado esa noche después del funeral. El licenciado Ramírez abrió su portafolio y sacó varios documentos. Sus manos temblaban un poco, y eso me puso nerviosa. Primero quiero que sepan que yo no sabía nada de lo que les voy a contar, comenzó. Eduardo me mantuvo al margen de muchas de sus decisiones durante los últimos 5 años. ¿Qué tipo de decisiones?, le pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Eduardo tenía serios problemas con el juego, Roseli. Muy serios. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué tipo de problemas?, comenzó. Con apuestas pequeñas en los gallos. Después siguió con las cartas. Al final estaba apostando en casinos en línea cantidades enormes de dinero. Miguel se acercó más a mí en el sillón. Podía sentir que él también estaba asustado por lo que íbamos a escuchar. Durante los últimos 3 años, Eduardo perdió más de 80 millones de pesos. Continuó el abogado. Vendió propiedades, sin decirte, Roseli. Hipotecó las ferreterías. Pidió préstamos usando como garantía bienes que estaban a tu nombre. Eso no es posible, murmuré. Yo firmaba todos los documentos importantes. Yo llevaba las cuentas de los negocios. Eduardo falsificó tu firma en muchas ocasiones. Y en otras,
te hizo firmar documentos diciéndote que eran para cosas diferentes. Ahí fue cuando empecé a recordar. Todas esas veces que Eduardo llegaba con papeles urgentes que tenía que firmar. «¿Es para renovar los seguros?», me decía. «¿O es para actualizar los contratos con los proveedores?». Yo confiaba en él completamente y firmaba sin leer todo. «¿Cuánto quedó de la herencia?», pregunté con la voz quebrada. «Prácticamente nada, Roseli. Las ferreterías están hipotecadas hasta el tope. Esta casa tiene 3 hipotecas encima. Los terrenos ya no existen. Eduardo los vendió el año pasado». Miguel tomó mi mano. «¿Eso significa que no tenemos nada?». «No exactamente», respondió el licenciado Ramírez con una sonrisa pequeña. «Aquí es donde viene lo interesante. Eduardo no sabía que tú, Roseli, habías estado protegiendo algunos bienes desde hace años. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando tu papá murió hace 10 años y te dejó los terrenos en Michoacán? Por supuesto que me acordaba. Mi papá me había dejado 3 terrenos que en ese momento no valían mucho. Eduardo había dicho que mejor los vendiéramos, pero algo me hizo mantenerlos. Esos terrenos ahora valen una fortuna, Roseli. Se descubrió que tienen depósitos minerales importantes. Una empresa minera quiere comprarlos por 150 millones de pesos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras Eduardo había estado destruyendo todo lo que habíamos construido juntos, yo sin saberlo había estado protegiendo nuestro futuro. Además, continuó el abogado, la casa de tu mamá en Guadalajara, la que heredaste hace 5 años y que Eduardo nunca supo que existía, también se ha revalorizado mucho por el crecimiento de la ciudad. Era cierto. Cuando mi mamá murió, me dejó su casita en una colonia que entonces era muy sencilla. Eduardo estaba tan ocupado con sus problemas de juego que nunca se enteró de la herencia. Yo había mantenido la casa rentada y guardaba ese dinero en una cuenta separada. ¿Cómo es que Eduardo no sabía de estos bienes?, preguntó Miguel. Porque tu mamá Roseli fue muy inteligente. Mantuvo esas propiedades en su nombre de soltera, en cuentas que Eduardo nunca conoció. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Durante todos esos años en que Eduardo se estaba volviendo más distante, más secreto, más mentiroso, yo inconscientemente había empezado a protegerme. Sin planearlo, había creado una red de seguridad. «¿Hay algo más?», siguió el licenciado Ramírez. «La mujer esa, Valeria, vino a verme ayer. Quería que le explicara los detalles de la herencia de Eduardo. ¿Y qué le dijiste?». Le expliqué que efectivamente Eduardo se había casado con ella, pero que técnicamente había cometido bigamia porque nunca se divorció de ti. Eso significa que su matrimonio no es válido. «Pero ella tiene documentos», le recordé. «Documentos falsos, Roseli. Eduardo le pagó a alguien para que le hiciera papeles que parecieran reales, pero que no tienen ningún valor legal». Miguel se enderezó en el sillón. «¿Eso significa que mi papá le mintió a esa señora también?». «Exactamente. Eduardo le prometió una herencia que ya no existía, con documentos que no servían para nada». Una parte de mí se sintió mal por Valeria. No me gustaba. Y después de cómo me había humillado en el funeral menos, pero tampoco le deseaba que la engañaran así. Eduardo había arruinado la vida de muchas personas con sus mentiras. «¿Y ahora qué pasa?», pregunté. «Ahora resulta que tú, Roseli, eres la única que tiene bienes reales. Los terrenos de Michoacán, la casa de Guadalajara y una cuenta de ahorros que Eduardo nunca supo que existía. Te convierten en una mujer con recursos». «¿Cuántos recursos?».
Aproximadamente 200 millones de pesos, si vendes los terrenos. No, podía hablar. Durante 3 días había estado preocupada de que me quedara en la calle, y resulta que tenía más dinero del que Eduardo y yo habíamos tenido juntos jamás. Pero hay un problema, continuó el abogado. Valeria no se va a dar por vencida fácilmente. Ya contrató a un abogado y van a pelear el matrimonio con Eduardo. Van a decir que tu matrimonio con él se invalidó cuando él se casó con ella. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero nosotros tenemos pruebas de que el matrimonio de Eduardo con ella es el que no es válido. El problema es que van a hacer todo lo posible por conseguir algo de dinero. Esa noche, después de que se fue el licenciado, Ramírez, Miguel y yo, nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando de todo lo que habíamos descubierto. ¿Tú sabías que mi papá tenía problemas con el juego?, me preguntó. No exactamente, le respondí honestamente. Pero sí me había dado cuenta de que algo estaba pasando. Llegaba muy estresado. A veces olía a alcohol. Se levantaba en las madrugadas a hacer llamadas telefónicas. ¿Por eso guardaste dinero en cuentas separadas? Al principio no fue por eso. Cuando heredé los terrenos de mi papá, algo me dijo que los mantuviera apartados. Tal vez era intuición de mujer. Mamá Roseli, me dijo Miguel tomando mi mano. ¿Crees que mi papá me quería? Esa pregunta me rompió el corazón. ¿Cómo le explicas a un muchacho que su padre había estado tan perdido en sus adicciones que había olvidado lo importante que era su familia? Tu papá te quería, mijo, pero estaba muy enfermo. La adicción al juego es una enfermedad que hace que las personas tomen decisiones terribles. ¿Y tú me vas a cuidar siempre? Siempre, Miguel. Seas legalmente mi hijo o no, tú eres lo más importante que tengo en la vida. Pero esa tranquilidad no me duró mucho. Al día siguiente recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. La llamada llegó a las 7 de la mañana. Era una voz que no reconocí al principio, pero que me heló la sangre cuando entendí quién era. ¿Roseli? Soy Valeria. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, le respondí, todavía media dormida. Claro que sí. Contraté al mejor abogado de la ciudad. Vamos a demostrar que Eduardo se divorció de ti antes de casarse conmigo. Tengo testigos. Colgué el teléfono, pero sabía que esto apenas estaba comenzando. Me levanté, me hice un café bien cargado y llamé al licenciado Ramírez. Ya era hora de que me llamaras, me dijo cuando contestó. Valeria presentó una demanda ayer. Están pidiendo la nulidad de tu matrimonio con Eduardo y reclamando todos los bienes. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero, Roseli, hay algo que no te dije ayer porque quería confirmarlo primero. ¿Qué cosa? Eduardo fue a verme hace 3 meses, poco antes de morir. Estaba muy preocupado por algo. Me pidió que redactara un nuevo testamento. ¿Un nuevo testamento? Sí. En ese testamento Eduardo te dejaba todo a ti. Específicamente decía que si algo le pasaba, tú te encargarías de Miguel y de mantener los negocios familiares. Pero me dijiste que no había nada que heredar. No hay nada de lo que Eduardo creía que tenía, pero ese testamento también incluye una carta donde Eduardo confiesa que había falsificado documentos y que había contraído matrimonio con Valeria, usando papeles falsos para engañarla. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Eduardo sabía que había engañado a Valeria? No solo lo sabía. Se sentía muy culpable por ello.
En la carta dice que Valeria era una buena mujer que no merecía que la estuvieran usando. ¿La estaba usando para qué? Para conseguir dinero. Aparentemente Valeria tenía ahorros propios, y Eduardo le había pedido prestado dinero varias veces, prometiéndole que se lo devolvería después del divorcio contigo. Cada cosa que descubría sobre Eduardo me hacía sentir como si nunca lo hubiera conocido realmente. ¿Cómo pudo engañar así a dos mujeres al mismo tiempo? ¿Cuánto dinero le pidió prestado a Valeria? Según la carta, aproximadamente 3 millones de pesos. Le dijo que necesitaba el dinero para los trámites del divorcio y para establecerse mientras se arreglaban las cosas. ¿Y Valeria se lo dio? Al parecer sí. Ella pensaba que se estaba invirtiendo en su futuro con Eduardo. Por primera vez, desde el funeral, sentí algo parecido a la lástima por Valeria. Ella también había sido víctima de las mentiras de Eduardo. Pero eso no justificaba cómo me había tratado ese día. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Vamos a usarla. Si Valeria insiste en pelear legalmente, le vamos a demostrar que Eduardo no solo la engañó a ella, sino que también nos engañó a nosotras. 3 días después recibí una citación para presentarme en el juzgado. Valeria había conseguido que un juez escuchara su caso. Me puse mi mejor vestido negro y fui acompañada del licenciado Ramírez y de Miguel. Cuando llegamos al juzgado, Valeria ya estaba ahí con un abogado que se veía muy caro. Llevaba un traje azul marino y había cambiado su pelo rubio por un castaño más conservador. Se veía como una mujer respetable, no como la persona que me había humillado en el funeral. «Buenos días, señora Rosselli», me dijo su abogado cuando nos acercamos. «Soy el licenciado González. Espero que podamos resolver esto de manera civilizada». «Eso espero yo también», le respondí, aunque por dentro estaba temblando. Cuando entró el juez, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que se veía serio pero justo. «Bien», comenzó el juez después de revisar los papeles. «Estamos aquí porque la señora Valeria Mendoza alega que contrajo matrimonio válido con el señor Eduardo Sánchez, quien supuestamente se había divorciado previamente de la señora Rosselli Hernández». El abogado de Valeria se levantó primero. «Su señoría, mi clienta tiene documentos que prueban que el señor Eduardo Sánchez se divorció de la señora Hernández en el año 2019 y se casó legalmente con mi clienta en el año 2020. Presentó una carpeta llena de papeles. El juez los revisó cuidadosamente, mientras yo sentía como si el corazón se me fuera a salir del pecho. «Señor Ramírez», dijo el juez volteándose hacia mi abogado, «¿qué tiene que decir sobre estos documentos?» «Su señoría, esos documentos son falsificaciones. Mi clienta jamás se divorció del señor Sánchez. Además, tenemos evidencia de que el señor Sánchez engañó deliberadamente a la señora Mendoza». «¿Qué tipo de evidencia?» «Una carta escrita de puño y letra del señor Sánchez donde confiesa que falsificó los documentos de divorcio y que contrajo matrimonio con la señora Mendoza usando papeles falsos». El silencio en la sala fue total. Valeria me miró con una expresión que mezclaba shock y furia. Su abogado se veía confundido. «¿Puedo ver esa carta?», preguntó el juez. El licenciado Ramírez se acercó y le entregó el documento. El juez lo leyó en silencio durante varios minutos, que se sintieron eternos. «Esto es muy grave», dijo finalmente el juez. «Si esta carta es auténtica, el señor Sánchez cometió fraude documental y bigamia». «Su señoría», intervino el abogado de Pitons. «Valeria, esa carta podría ser falsa también. Por eso vamos a solicitar un peritaje caligráfico», respondió mi abogado. «Pero además tenemos otros elementos».
¿Cuál es? Mi clienta, la señora Hernández, nunca fue notificada de ningún proceso de divorcio. Nunca recibió citaciones. Nunca se presentó ante ningún juez. Nunca firmó ningún documento de divorcio. Era cierto. Si Eduardo se hubiera querido divorciar de mí, yo me habría enterado. En México no te puedes divorciar de alguien sin que esa persona lo sepa. Además, continuó el licenciado Ramírez, el señor Eduardo Sánchez tomó dinero, prestado de la señora Mendoza bajo falsas promesas. Según la carta que dejó, se sentía culpable por haber estafado tanto a mi clienta como a la señora Mendoza. Valeria se levantó de su silla. Eso es mentira. Eduardo me amaba. Me iba a dar todo lo que tenía. Eduardo no tenía nada que darle, señora Mendoza, le dijo mi abogado tranquilamente. Había perdido toda la fortuna familiar jugando. Lo único que podía darle eran mentiras. Fue en ese momento cuando vi cómo la cara de Valeria cambió. Completamente. De la rabia pasó a la comprensión. Y de la comprensión a algo parecido al dolor. Se dio cuenta de que ella también había sido víctima de Eduardo. El juez declaró un receso para revisar todos los documentos. Salimos al pasillo del juzgado, y para mi sorpresa, Valeria se acercó a mí. «Roseli», me dijo con la voz quebrada, «¿es cierto que Eduardo no tenía dinero?» «Es cierto», le respondí. «Lo perdió todo jugando». «¿Y es cierto que me pidió prestados 3 millones?» «Según la carta que dejó, sí». Valeria se sentó en una de las bancas del pasillo y comenzó a llorar. Por primera vez desde el funeral, no la vi como mi enemiga, sino como otra mujer que había sido engañada por el mismo hombre. Ver a Valeria llorar en esa banca del juzgado me despertó algo que no esperaba sentir: compasión. Durante días la había visto como la enemiga que había llegado a destruir mi vida, pero en ese momento me di cuenta de que las dos habíamos sido víctimas del mismo hombre. Me senté a su lado en silencio. Miguel se acercó también, con esa bondad natural que siempre había tenido. «¿Señora Valeria?», le dijo con voz suave. «¿Está usted bien?» Ella levantó la cabeza y lo miró, con ojos llenos de lágrimas. «No, niño, no estoy bien. Creo que acabo de darme cuenta de que desperdiqué 5 años de mi vida con un hombre que nunca me dijo la verdad». «Yo desperdiqué 25 años», le dije tranquilamente. «Y el niño perdió a su papá sin saber realmente quién era». Valeria se limpió las lágrimas con un pañuelo. «Roseli, yo siento mucho lo que te dije en el funeral. Estaba tan enojada, tan confundida. Eduardo me había prometido tantas cosas». «¿Cómo qué tipo de cosas?» «Me dijo que tú ya no lo querías, que solo te quedabas con él por el dinero. Me prometió que después del divorcio íbamos a viajar por el mundo, que íbamos a comprar una casa en la playa, que íbamos a tener hijos». Miguel y yo nos miramos. Eduardo le había vendido a Valeria el mismo sueño que me había vendido a mí 25 años antes. «¿Y los 3 millones que le prestaste?», le pregunté. «Fueron todos mis ahorros», respondió con amargura. «Trabajé durante 10 años como enfermera en Houston para juntar ese dinero. Eduardo me dijo que necesitaba pagar abogados caros para el divorcio y que después me lo devolvería con intereses». «¿Nunca sospechaste que algo estaba mal?» «Sí, varias veces. Cuando no me presentaba a sus amigos, cuando nunca me invitaba a su casa, cuando siempre tenía excusas para no pasar las fiestas conmigo. Pero él siempre tenía una explicación que sonaba razonable». El licenciado Ramírez se acercó a nosotras. «Señoras, el juez está listo para continuar».
Regresamos a la sala, pero algo había cambiado. Valeria le dijo algo en voz baja a su abogado, quien se veía sorprendido. «Su señoría», dijo el abogado de Valeria cuando el juez regresó. «Mi clienta desea retirar la demanda». «¿Está segura, señora Mendoza?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. He revisado la evidencia y me doy cuenta de que fui víctima de fraude por parte del señor Sánchez. No tengo ningún derecho legal sobre sus bienes». «Muy bien. En ese caso, declaro que el matrimonio válido era el contraído entre el señor Eduardo Sánchez y la señora Rosely Hernández, y que todos los bienes del difunto corresponden a la señora Hernández y al menor Miguel Sánchez, según lo establece la ley». Cuando salimos del juzgado, Valeria se quedó parada en los escalones, como si no supiera qué hacer con su vida. «Valeria», le dije, «tienes dónde quedarte». «Regreso a Houston mañana. Voy a intentar recuperar mi trabajo en el hospital. ¿Y los 3 millones? Se perdieron. Eduardo no dejó nada con qué pagarme». Miguel me jaló del brazo. «Mamá Rosely, ¿podemos hacer algo por ella?» Miré a mi hijastro, ese muchacho noble que había crecido sin el amor de su padre, pero que tenía un corazón más grande que el de muchos adultos. «Valeria», le dije, «¿podrías acompañarnos a casa? Tengo algo que proponerte». Ella me miró con desconfianza. «¿Por qué harías algo por mí después de cómo te traté?» «Porque las dos fuimos engañadas por el mismo hombre. Y porque Miguel tiene razón. Tenemos que ayudarnos entre nosotras». Esa tarde, en la misma sala donde había descubierto todas las mentiras de Eduardo, les conté a Valeria y Miguel mi plan. «Los terrenos de Michoacán van a venderse por 150 millones de pesos», les expliqué. «La casa de Guadalajara vale otros 20 millones. Tengo más dinero del que necesito para el resto de mi vida». «¿Y qué propones?», preguntó Valeria. «Que recuperes tus 3 millones. Eduardo te los robó, pero yo te los puedo devolver». «Rosely, no puedo aceptar eso». «Sí, puedes, pero tengo una condición». «¿Cuál?». «Que uses ese dinero para hacer algo bueno, para empezar un negocio honesto, para ayudar a otras mujeres, para construir algo positivo». Valeria comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Y hay algo más», continuó. «Miguel va a heredar la mitad de todo cuando cumpla 18 años. Pero mientras tanto, vamos a usar parte del dinero para crear algo que Eduardo nunca nos dio. Una familia real». «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel. «Quiero decir que vamos a ayudar a otras familias que han pasado por lo mismo que nosotros. Mujeres que han sido engañadas, niños que han perdido a sus padres, personas que han sido víctimas de la adicción al juego». «¿Como una fundación?», preguntó Valeria. «Algo así, pero más personal, más real». Durante las siguientes semanas, mientras se arreglaban todos los papeles legales, Valeria se quedó con nosotros. Al principio fue incómodo, pero poco a poco fuimos conociéndonos realmente. Descubrí que era una mujer trabajadora, inteligente, que había sacrificado mucho para venir a México siguiendo las promesas de Eduardo. También descubrió que yo no era la mujer amargada y controladora que Eduardo le había descrito, sino alguien que había trabajado toda la vida para mantener unida a su familia. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», me dijo una noche mientras tomábamos té en la cocina. «¿Qué?». «Que Eduardo me robó 5 años de mi vida. 5 años en los que pude haber conocido a alguien que me amara de verdad, en los que pude haber tenido hijos, en los que pude haber sido feliz. A mí me robó 25 años», le respondí. «Pero ¿sabes qué? Ya no me voy a quedar pensando en lo que perdí.
Me voy a enfocar en lo que puedo construir con el tiempo que me queda. ¿Y qué vas a construir? Una vida honesta. Una familia real con Miguel. Una manera de ayudar a otras mujeres a no pasar por lo que nosotras pasamos. Miguel se levantó, temprano al día siguiente, y nos encontró a las dos hablando en la cocina. ¿Ya decidieron qué vamos a hacer?, nos preguntó. Creo que sí, le respondí. Vamos a empezar una nueva vida. Los tres juntos. ¿Valeria también? Si ella quiere. Sí. No como familia tradicional, pero sí como personas que se cuidan entre sí. Valeria sonrió por primera vez desde que la conocí. Me gustaría mucho ser parte de esta nueva familia. 3 meses después, cuando se resolvió la venta de los terrenos, hicimos una ceremonia sencilla en el patio de la casa. No fue una boda, ni una fiesta. Fue algo que inventamos nosotros. Una ceremonia de nueva familia. Invitamos al licenciado Ramírez, a mi hermana Rosa, a algunos vecinos que nos habían apoyado durante todo el proceso. Miguel leyó una carta que había escrito sobre lo que significaba tener una familia verdadera. Una familia verdadera, leyó con voz clara. No es solo la gente que comparte tu sangre. Es la gente que comparte tus valores, que te cuida cuando estás mal, que te dice la verdad aunque duela, y que te ayuda a ser mejor persona. Valeria y yo nos tomamos de las manos mientras Miguel hablaba. Las dos sabíamos que habíamos encontrado algo que Eduardo nunca nos había dado. Amor honesto. Pero la verdadera sorpresa estaba por venir. 6 meses después de aquella ceremonia en el patio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Valeria había regresado a Houston, pero manteníamos contacto constante. Había usado los 3 millones que le di para abrir una clínica de cuidados para ancianos, y me mandaba fotos de sus pacientes y historias de cómo los ayudaba. Miguel había crecido tanto en esos meses que a veces no lo reconocía. Ya no era el niño tímido y asustado que había perdido a su padre. Se había convertido en un joven seguro, responsable, que hablaba de sus planes para estudiar medicina y ayudar a familias como la nuestra. Yo había vendido la casa grande donde viví con Eduardo y compré una más pequeña, más cómoda, sin fantasmas del pasado. Con parte del dinero de los terrenos había empezado a ayudar discretamente a mujeres del pueblo que estaban pasando por divorcios difíciles o que habían sido abandonadas por sus maridos. No era nada formal. No tenía nombre ni oficinas. Simplemente, cuando me enteraba de que alguien necesitaba ayuda, aparecía con lo necesario. Dinero para abogados, apoyo para encontrar trabajo. A veces solo alguien que las escuchara sin juzgarlas. Una tarde de abril, mientras regaba las plantas de mi jardín nuevo, llegó mi hermana Rosa muy emocionada. «Roseli, ¿ya viste quién regresó al pueblo?» «¿Quién?» «Carlos Mendoza. ¿Te acuerdas de él? Era amigo de Eduardo en la secundaria». Sí, me acordaba de Carlos. Había sido compañero de Eduardo, pero también había sido mi amigo. Antes de que Eduardo y yo empezáramos a salir, Carlos y yo habíamos tenido algo parecido a un noviazgo. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Pero Eduardo era más guapo, más carismático, y yo había elegido mal. ¿Y qué hace de regreso? Se jubiló de su trabajo en la Ciudad de México. Su esposa murió el año pasado y decidió regresar al pueblo a pasar sus últimos años aquí. Me da mucha pena por su esposa. Era una buena mujer. Roseli, él preguntó por ti. Sentí algo extraño en el estómago. ¿Qué preguntó? Quería saber cómo estabas después de todo lo que pasó con Eduardo. Le conté que habías salido adelante muy bien, que estabas ayudando a mucha gente, que te veías mejor que nunca. Era cierto.
Después de meses de verdades dolorosas, de 1806 peleas legales, de reconstruir mi vida desde cero, me sentía mejor que en años. Había perdido peso, tenía más energía, sonreía más. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. ¿Y qué más te dijo? Que le gustaría saludarte algún día, si a ti no te molesta. Esa noche, mientras cenaba con Miguel, le conté sobre Carlos. ¿Y tú qué sientes, mamá Roseli? Me preguntó con esa sabiduría que había desarrollado durante todos estos meses difíciles. Curiosidad, creo. Hace muchos años que no hablo con él. ¿Te gustaba antes de conocer a mi papá? Sí, me gustaba mucho. Era diferente a tu papá. Más tranquilo, más sincero. ¿Y ahora? Ahora ya no soy la misma mujer que era hace 25 años. He aprendido muchas cosas sobre mí misma, sobre lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. ¿Cómo qué? Como que no necesito a un hombre para ser feliz, pero que tampoco le tengo miedo a volver a enamorarme si es con la persona correcta. Miguel sonrió. Me gustaría conocer a ese señor Carlos. ¿En serio? Sí. Si era amigo tuyo antes de ser amigo de papá, tal vez es una buena persona. 2 días después, mientras compraba verduras en el mercado, alguien me tocó el hombro, por atrás. ¿Roseli? Me volteé y ahí estaba Carlos. Había envejecido, por supuesto, pero seguía teniendo esos ojos amables que recordaba. Estaba más delgado, con el pelo completamente blanco, pero se veía bien. Carlos, le dije sintiendo cómo me sonrojaba como una adolescente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? He sabido que has pasado por momentos muy difíciles. Ya pasaron. Estoy muy bien ahora. Me da mucho gusto escucharte decir eso. Nos quedamos parados ahí en medio del mercado, como dos extraños que alguna vez se habían conocido muy bien. Carlos, ¿te gustaría venir a cenar a mi casa mañana? Me gustaría que conocieras a Miguel y podríamos platicar con calma. Me encantaría. Esa noche no pude dormir. No era porque estuviera nerviosa por Carlos, sino porque me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 25 años, estaba invitando a un hombre a mi casa porque yo quería, no porque fuera mi obligación como esposa. La cena fue perfecta. Carlos y Miguel se cayeron muy bien desde el primer momento. Carlos le contó historias de cuando Eduardo y él eran jóvenes, pero historias buenas, divertidas, que ayudaron a Miguel a recordar a su papá sin dolor. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ustedes dos? Nos dijo Carlos después de la cena. ¿Qué? Preguntamos Miguel y yo al mismo tiempo. Que después de todo lo que pasaron, siguen siendo personas buenas. Eduardo los lastimó mucho, pero ustedes no se volvieron amargados ni vengativos. Aprendimos que la venganza no sirve para nada, le respondí. Lo que sí sirve es construir cosas buenas sobre las ruinas de las cosas malas. ¿Cómo qué han construido? Miguel tomó mi mano. Mamá Roseli ayuda a muchas mujeres que pasan por problemas como los que nosotros pasamos. Y yo voy a estudiar medicina para ayudar a familias que han sufrido por la adicción. ¿Y Valeria? La mujer que también fue lenta y engañada por Eduardo. Se volvió nuestra amiga. Le expliqué. Ahora tiene una clínica en Houston y ayuda a personas mayores. Los 3 nos hablamos todas las semanas. Carlos nos miró con admiración. Convirtieron su tragedia en algo hermoso. Después de esa noche, Carlos comenzó a visitarnos regularmente. No como pretendiente, sino como amigo. Poco a poco, muy lentamente, comenzamos a conocernos de nuevo. Descubrí que era viudo desde 1980
Hacía 2 años que había tenido un matrimonio feliz con una mujer que murió de cáncer, que tenía 3 hijos adultos que vivían en otras ciudades. También descubrí que había pensado en mí durante todos estos años, pero que había respetado mi matrimonio con Eduardo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos terminado juntos? Me preguntó una tarde mientras caminábamos por la plaza del pueblo. Al principio sí, le respondí honestamente. Especialmente cuando las cosas con Eduardo se pusieron difíciles. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque si hubiera sido diferente, no tendría a Miguel. Y Miguel es lo mejor que me ha pasado en la vida. Tienes razón. Él es un muchacho extraordinario. ¿Y tú? ¿Alguna vez te preguntaste lo mismo? Muchas veces. Pero mi esposa fue una mujer maravillosa y tuvimos una vida muy buena juntos. No puedo arrepentirme de eso. 6 meses después, en diciembre, recibimos una llamada de Valeria desde Houston. «Rosely, tengo noticias maravillosas», nos dijo por el altavoz del teléfono. «¿Qué pasó?» «Me voy a casar». Miguel y yo gritamos de alegría. «¿Con quién?» «Con el doctor Morrison, el director del hospital donde trabajo. Es viudo, tiene 2 hijas adolescentes y es el hombre más bueno que he conocido en mi vida». «¿Y cuándo es la boda?» «En marzo. Y quiero que ustedes sean mis invitados de honor. Ustedes son mi familia». Colgamos el teléfono llenas de felicidad por Valeria. Esa noche, mientras Miguel hacía tarea, Carlos y yo nos sentamos en el patio de mi casa. ¿Sabes qué me da más alegría de todo esto?, me dijo. ¿Qué? Que Valeria encontró el amor que Eduardo nunca le pudo dar. Que Miguel se está convirtiendo en el hombre que Eduardo nunca fue. Y que tú recuperaste la felicidad que Eduardo te había robado. Me tomó de la mano y yo no la quité. «Carlos», le dije, ¿tú crees en las tantas segundas oportunidades? «Creo en las oportunidades que llegan en el momento correcto», me respondió, y creo que nosotros llegamos al momento correcto de nuestras vidas para encontrarnos de nuevo. Esa noche, por primera vez en años, me dormí sintiéndome completamente en paz. Tenía un hijo maravilloso, una amiga verdadera, una nueva familia que había elegido yo misma. Y tal vez, solo tal vez, una segunda oportunidad en el amor. Eduardo me había robado 25 años de mi vida, pero no pudo robarme el futuro. Ese futuro me pertenecía completamente. Y por primera vez en décadas, no tenía miedo de vivirlo.